Eh, cuando sacamos del curso de iniciación profesional la propaganda de la charla de hoy, justamente a las 2 horas me llamó Irma y me dijo, Martín, no sabes, en una hora que publicamos la charla ya teníamos más de 60 inscriptos o pedidos de inscripción a la charla, así que fue eh, un éxito por lo menos en cuanto a la participación de los colegas a esta jornada de hoy y que va a seguir, va a continuar el próximo martes. Me presento para los que no me conocen, ¿no? Soy el doctor Martín Rivas, estoy a cargo del curso de iniciación y capacitación profesional de nuestro colegio, el Colegio de La Matanza. Generalmente las charlas las hacemos los días martes, 18 horas. Hoy se me complicó, yo había ingresado a las 18, como era nuestro horario habitual, pero después me di cuenta que comenzaba a 18:30 y me modificaron un poquito el horario. Así que yo estaba a las 18 horas ingresando y mandándole mensaje a Irma, Irma, aceptame porque no puedo ingresar. Me dice, no, es 18:30. Bueno, así que, bueno, una alegría que la participación de todos los colegas. El próximo martes también haremos la segunda parte. Y hoy para mí es, aparte de presentar, también agradecer a los dos colaboradores que están conmigo y secretarios del curso de iniciación y capacitación, a la doctora Irma Martínez y al doctor Ezequiel Rodríguez, que la verdad que sin ellos uno no podría gestionar, porque nosotros hacemos todas las semanas una charla, así que es muy intenso, y así que agradecerle a ambos eh, por toda la labor que hacen todas las semanas, cómo se preocupan. Bueno, siempre mantenemos reuniones de ir organizando las charlas. Les voy adelantando que ahora después de estas dos jornadas de hoy y del martes 16, el martes 23 estamos organizando una jornada de previsional, de derecho previsional, así que seguramente la semana que viene ya va a estar a difusión, y estamos también preparando, que nos están pidiendo mucho los colegas, de hacer también una disertación con respecto a amparos de salud, ¿no? En los tiempos de hoy del COVID, así que también son dos charlas que estamos organizando y que seguramente la semana que viene ya las tendremos cerradas y podemos difundirlas y publicitarlas para que se puedan incorporar. Después agradecerle también a la Secretaría Académica de nuestro colegio, en especial a la doctora Rodríguez, que la verdad que están haciendo un trabajo y un labor eh, con mucho cariño y mucho tiempo que le dedican, porque no es fácil. La semana pasada tuvimos en toda la semana 13 charlas del colegio, hasta los días sábados, que ahora empezó un curso de Derecho de Familia. Así que la verdad que es y con mucha participación de todos los colegas, así que la verdad que en eso nos sentimos gratificados y poder capacitar, ¿no? Que los colegas les sirvan las distintas charlas que están dando los distintos institutos y las comisiones. Eh, bueno, agradecer hoy para nosotros, la verdad que es un placer, un honor tenerlo al doctor Posca, presidente de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de nuestro departamento judicial, con mucha experiencia, muy querido en nuestro colegio, y también con la doctora Sandra Peralta, para nosotros también, y en especial para uno una amistad de muchos años, así que agradecerle a ambos por la participación, por poder ayudar a nosotros, a nuestros colegas, a poder capacitarnos, y bueno, espero estoy seguro que les va a servir a todos. Hoy también tenemos como moderadora en esta charla a la doctora Claudia Pumo, que también trabaja mucho para nuestro colegio. Recientemente fue designada, que creó el colegio en marzo, el Instituto de Derecho Animal, y la doctora, bueno, como directora del Instituto de Derecho Animal, están haciendo un trabajo, la verdad, que muy loable, muy
todas las semanas. Creo que el próximo lunes, si después Claudia quiere, tienen una charla, creo que del instituto. Así que bueno, agradecerle a Claudia por todo su trabajo, su esfuerzo. Eh, y bueno, hoy va a ser moderadora. Sé que una vez que cada expositor termine su disertación, las preguntas, bueno, si quieren las van formulando vía el chat y Claudia las va anotando o hacérselas directamente después que termine la exposición cada uno de los doctores. Así que bueno, no quiero sacar más tiempo porque sé que es una charla extensa. Agradecerle a todos y muy especialmente al doctor Posca y a la doctora Peralta. Gracias por participar y por estar en nuestro colegio. Gracias, Martín. Gracias, doctor Posca. Gracias, doctora Sandra Peralta, y principalmente a usted por haber intercedido para que él estuviera hoy con nosotros disertando. Así que en nombre del colegio le agradezco a la doctora Sandra Peralta. Y bueno, les doy comienzo. Lo que sí les comento a todos, que cada vez que el doctor termine de hablar con un tema, procederemos a las preguntas, así que les pediría que me vayan mandando por chat y se vayan anotando quiénes son los que quieren preguntar, así yo les voy dando la palabra y le pueden hacer la pregunta al doctor. ¿Sí? Doctor. Claudia, doctora Claudia Pumo, muchas gracias. No, por favor, doc. No, por favor, agradecido soy yo. Le agradezco al doctor Martín, que ha tenido palabras muy generosas con nosotros, doctor Martín Rivas, pero creo que es bueno también aprovechar esta oportunidad, que es una renovación de oportunidades, porque cuando tenemos la oportunidad de dialogar sobre algún tema del derecho, hay que ver esa oportunidad como que es una oportunidad y no como que es una actividad para currículo del disertante o para, digamos, llenar un espacio en una tarde, digamos, como esta, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que allá por 1991, cuando no estaba el Colegio de Abogados, sino que era el Centro de Abogados, a mí se me dio por parte del Centro de Abogados, que el presidente era el doctor Rivas, Alberto Justino Rivas, se me dio la oportunidad, yo era auxiliar letrado en la sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Morón, y se me dio la oportunidad de hablar sobre responsabilidad del abogado, justo ese tema en una serie de charlas que hubo ese día, mañana y tarde, en las instalaciones del Club Social de San Justo. Siempre recuerdo con cariño esa oportunidad. Me acuerdo que el doctor Rivas me obsequió, lo tengo todavía, un afiche de la charla, ¿no? Imagínense que para una persona que era la primera vez que daba una charla, que le den el afiche, bueno, son esos momentos que van formando el carácter y que, como digo yo, ¿no? Si no fuera por el primer paso, hoy no estaríamos caminando por esta vereda. De modo de que agradecido al colegio en la evocación de lo que era el Centro de Abogados por aquella época, y muy gustoso de compartir este momento, esta charla con una distinguida abogada como la doctora que hoy me acompaña, ¿no? Que tiene siempre esa vocación de la docencia, ¿no? Sandra Peralta, la doctora Sandra Peralta, ¿no? Que en realidad, bueno, como dijo usted al comienzo, ha sido la hacedora de esta convocatoria y que yo estuviera participando con ustedes, ¿no? Y bueno, comprendiendo también que la abogacía está viviendo un momento difícil, no se me escapa todo lo que sucede a diario, las dificultades para ejercer la profesión por el tema de la pandemia, y otro tipo de dificultades que los abogados a veces experimentan a diario. Yo que no ejercí nunca la profesión, las asumo como si fueran mías o parte de mi experiencia, y eso creo que también me ayuda mucho en mi labor judicial, ¿no? Lo que hoy vamos a tratar de hacer es un panorama de lo que sería la primera parte de un procedimiento sucesorio, que de por sí es bastante extenso, porque no puede escindirse el derecho procesal del derecho de fondo, más cuando venimos de un código que ha transitado, como digo yo, el océano de 3 siglos, porque casi 40 del siglo XIX, todo el siglo XX, y bueno, hasta el 1 de agosto del año 2015 seguía rigiendo nuestro código, y muy a pesar de lo que muchos piensan con referencia a que la ley 340 ha sido derogada, porque es lo que se lee
en el anexo del Código Civil y Comercial, lo cierto es que todavía tiene vigencia el código. Yo siempre digo que hay que ir del brazo con los dos códigos, uno de cada mano, porque por ahora el derecho, bueno, tiene esta dualidad. Por eso está el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que es una réplica del artículo 3º que llega a nuestro Código de Vélez en 1968, que con la diferencia de que el 7 en su última parte hace alusión a los consumidores, categoría que no tenía consideración legal en los tiempos anteriores, resume el mismo concepto de derecho transitorio, ¿no? La eficacia temporal de la ley, ¿no? Y nosotros vivimos un derecho sucesorio donde hay un momento que es muy importante, que va a regir prácticamente todo el derecho de fondo vinculado a las sucesiones, que es la muerte del causante, porque la muerte del causante, la apertura de la sucesión y la transmisión hereditaria opera en un solo instante, sin intervalo de tiempo, como decía Vélez en la nota del artículo 3279, ¿no? Y este es un concepto que se mantiene con el Código Nuevo, cuando se habla de la muerte presunta o de la muerte real de una persona. En ese momento opera la transmisión de derechos y obligaciones de todo aquello que compone la herencia, porque en realidad el patrimonio del causante no se transmite, se transmiten los bienes que componen la herencia. Algunos derechos y algunas obligaciones, por su naturaleza, no son susceptibles de ser transmitidas mort causa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una situación muy compleja, porque en ese estado de herencia yacente, que comienza en el momento de la muerte del causante, de la apertura de la sucesión, no estamos hablando de una terminología procesal, eso vendrá luego, cuando se inicie una sucesión. Por ahora tenemos una realidad. Yo siempre, parafraseando a Gardel y Lepera, digo, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, porque se muere la persona, y bueno, habrá un par de días de duelo, estaremos en un momento recolecto, transitando esa tristeza que nos provoca la muerte de un ser querido, pero después hay que abrir el negocio, hay que atender a los proveedores, hay que seguir marchando sobre la vida diaria, sin olvidar, ¿no es cierto?, a la memoria del causante, pero el mundo sigue andando. Y eso de que el mundo siga andando implica un dinamismo que a veces es sencillo y otras veces es muy intenso, porque cuando muere un padre de familia, queda su viuda y quedan sus hijos, seguramente no hay mucho que administrar, no hay mucho que conservar, tal vez no haya un legado, tal vez no haya un acreedor del causante que golpee la puerta o toque el timbre porque quiere que se le pague la deuda. Pero cuando hay un complejo de inmuebles, cuando hay emprendimientos, cuando hay establecimientos industriales o comercios con un giro importante, evidentemente el tránsito durante esa indivisión es mucho más intenso, mucho más fluido. Y ahí, como digo yo, comienzan a subir al barco del sucesorio otros sujetos, ¿no? No es solamente el heredero, porque pareciera que en este proceso liquidatorio que es la sucesión, el capitán del barco o el único timonel fuera el heredero. Sabemos que el heredero a veces ni siquiera recoge un remanente, ¿no? Porque cuando hay estado de insolvencia o cuando hay una situación donde las deudas y las cargas superan, digamos, el valor de los bienes, el heredero casi no tiene intención o interés en activar un sucesorio. Por eso en la época del Código de Vélez estaba lo que se conocía como el abandono de la sucesión, donde se confiaba a los legatarios y acreedores del causante todo lo que se relacionaba con la administración de los recursos. Y la administración es una cuestión importante porque hay que administrar, hay que rendir cuentas, todo eso me lo va a clarificar el Código de Procedimientos, no me lo va a determinar el Código Civil. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial, quiero decir, así como el Código Civil no ha sido derogado, tampoco se derogan los códigos de procedimiento, aún estando vigente un Código Civil y Comercial que tiene una regulación de un procedimiento sucesorio que constituye una de las novedades que tiene el Código de Fondo, porque si bien es cierto que estamos acostumbrados a que haya leyes procesales en muchos códigos de fondo, o muchas disposiciones procesales, y que ya no discutimos siquiera si son inconstitucionales, porque bueno, se dijo siempre de la voz más importante que tiene el Poder Judicial argentino, que es la Corte Nacional, que cuando las reglas procesales son para organizar las instituciones que los códigos proveen,
no podemos decir que hay una inconstitucionalidad de una regla procesal. De todas maneras, en materia sucesoria, se han escuchado voces que van en un sentido y en otro. Algunos autores consideran que las disposiciones del Código Civil y Comercial son de aplicación inmediata y otros que no lo son. Porque también tenemos que ver eso de la eficacia temporal, se alcanza también al universo procesal. Muchos autores consideran de que las reglas de procedimiento que tiene el Código Civil y Comercial son de orden público y en consecuencia son de aplicación inmediata. Pero como lo ha recordado alguna jurisprudencia, esa aplicación inmediata no nos debe llevar al extremo de hacerle perder eficacia al predicamento que ha tenido la aplicación del procedimiento en los códigos con anterioridad a la entrada en vigencia del Código, ¿no? Civil y Comercial. De modo de que lo que vamos a tener siempre presente es que son operativas e inmediatas. Vamos a ver que hay asimetrías en algunos aspectos entre el Código Civil y Comercial y el Código de Procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos tiene que llevar a pensar que los códigos procesales se integran al Código Civil y Comercial en materia procesal o en materia de procedimientos sucesorios. Pero si hubiera alguna colisión o alguna asimetría entre una disposición del Código Civil y Comercial y del Código de Procedimiento, aplicaríamos el Código Civil y Comercial. Pero no debemos olvidar que muchas regulaciones procesales son productos de inveteradas costumbres, porque las necesidades hacen que haya que moldear un procedimiento, porque en el derecho sucesorio, nosotros lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es una función conservatoria, ¿no? Después vendrá el tiempo efectivamente de la liquidación del acervo, pero para eso tenemos que esperar otras instancias que dejaremos para la clase siguiente o para la charla siguiente, cuando la declaratoria de herederos o la aprobación formal del testamento ya nos impone o nos consolida situaciones en cuanto al administrador. Nosotros vamos a encontrar que hay un lenguaje muy parecido en el procedimiento sucesorio del Código Civil y Comercial con relación a los códigos de procedimiento. Sin embargo, una cosa es el modo, el medio, y otra cosa es el modo. Tal vez el Código Civil y Comercial, bueno, enuncie más que modos medios. Porque, vamos a dar un ejemplo. La partición está mencionada en todos los códigos, ¿no? El procedimiento y el Código Civil y Comercial. Pero las reglas de la partición, la bilateralización de la partición, lo mismo sucede con la administración, con la obligación de rendir cuentas, todo ese aspecto dinámico y procesal está en los códigos de procedimiento. El Código Civil y Comercial no agota el procedimiento sucesorio. La bondad de incorporar una creación pretoriana que tiene carácter procesal, que es la acción de legítimo abono, que generalmente no se estudia en los libros de sucesiones cuando estamos en la facultad. Autores como Goyena Copelo, en su procedimiento sucesorio, nos muestran lo que es la acción de legítimo abono. Pero los abogados la han descubierto y la han considerado en el ajetreo del ejercicio profesional, porque en definitiva los intereses a veces se superponen. Y bueno, una de las maneras que tenemos en materia de procedimiento sucesorio es tratar de buscar las mayores economías que pueda dar o ahorrar costos. Seguramente el acervo quedará, digamos, más preparado para que ese remanente pueda luego ser aprovechado. Las deudas generan intereses y generan deducciones en el cuerpo general de bienes, entonces es bueno que se paguen deudas a medida que se pueda, y también es bueno que cuando aparece un heredero que recibe la noticia que un acreedor le presenta la novedad Doctor, Sí. Perdón que lo interrumpa. Por favor, algún colega tiene el micrófono abierto y está haciendo interferencia con el doctor. Les pedimos, por favor, que silencien los micrófonos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Por favor, doctor, siga. Gracias. Bueno, decía yo que el procedimiento también hace más simple la liquidación. No nos olvidemos de que en ese estado de indivisión que comienza con la muerte del causante, es decir, con la apertura de la sucesión, se genera un estado, un espacio de tiempo que no se sabe cuándo va a terminar. ¿Por qué no se sabe cuándo va a terminar? Porque jurídicamente no sabemos, sí, sabemos jurídicamente cuándo termina, pero va a ser la voluntad de los herederos las que van a cortar o alargar ese plazo. Porque ese plazo de estado de indivisión, que tiene su propia explicación como naturaleza jurídica,
que algunos autores han creído que se asimila al condominio, y otros dicen que es una personalidad jurídica, y otros dicen que es una comunidad jurídica, que nos permite hablar de una sucesión en estado yacente, que concluye en principio con la partición, porque ni siquiera la declaratoria o la aprobación formal del testamento le dan culminación a ese estado de indivisión. Y en la medida que la partición se inscrita, cuando hay bienes muebles, registrables o inmuebles, porque usted puede hacer un expediente, una partición, la puede presentar y quedar quieto entre las hojas, dormirse esa partición en las hojas del expediente. Y sin embargo eso no impide que siga circulando el estado de indivisión. Es decir, el estado de indivisión va a seguir latiendo hasta que por una causa legal concluya. ¿Qué es una causa legal con dinamismo propio? Por ejemplo, la inscripción. No es el mero voluntarismo de los herederos. Y mientras ese estado de indivisión no es definido, bueno, ahí viene todo el procedimiento sucesorio que se requiere para dar cumplimiento a los actos conservatorios, a la administración, al pago de las deudas, al cumplimiento de determinadas cargas. Y después vamos a ver quién estaría legitimado para cumplir con el inicio de esa sucesión y quién estaría legitimado, por ejemplo, para pedir medidas conservatorias, porque esas también son cuestiones muy delicadas que obedecen a un procedimiento. Bueno, siempre se dijo que el proceso sucesorio era un proceso, digamos, voluntario y universal, como una instancia pacífica donde no sobreviene un pleito, donde todo es armonioso, como si fuera la paz de un sepulcro. No es el ambiente de un sepulcro o el silencio frente a un sepulcro. Al contrario, es un expediente que es voluntario en la medida que no despierte en su cauce algún conflicto. Ha dicho la Corte de nuestra provincia que no procedería, por ejemplo, en principio la caducidad de instancia en un juicio sucesorio. Ustedes saben que hay procesos donde la caducidad de instancia no procede, que tiene que ver con la voluntariedad de ese proceso. Sin embargo, si hay un conflicto, podría sobrevenir una caducidad de instancia. Por lo menos en lo que concierne a ese microambiente que es el conflicto. Ahora, este proceso es jurisdicción voluntaria, pero no nos olvidemos que esa jurisdicción voluntaria se limita a un ambiente muy acotado y muy específico, que es la liquidación de la herencia. En la medida que nosotros vamos a aludir al objeto del proceso sucesorio, podemos decir que hay voluntariedad. Pero como en el proceso sucesorio solo vamos a discutir lo que hace a la naturaleza o a ese objeto del proceso sucesorio, todo aquello que no podamos discutir en el juicio sucesorio se va a ser tratado en un expediente que puede ser un incidente, un juicio de conocimiento ordinario, sumario, donde los pleitos tienen que ser tramitados ante el juez de la sucesión. Eso lo vamos a ver ahora porque eso también tiene que ver con la competencia, que es una cuestión procesal, siempre articulada en el código de fondo en cuanto al fuero de atracción, pero que da también rienda suelta a una serie de controversias que pueden ser vinculadas con la sucesión. Si nosotros tuviéramos que definir el objeto del proceso sucesorio, ya no tendríamos que acudir a la doctrina que durante la vigencia del Código Civil tuvo que buscar una definición de proceso sucesorio. No nos olvidemos que el Código de Vélez no tenía disposiciones relativas al procedimiento sucesorio, porque Vélez consideraba que el estado de indivisión iba a ser breve, porque no era apropiado a nuestras costumbres. Y así lo explica en una nota del Código Civil, ¿no? Vélez creía que el estado de indivisión iba a ser pasajero, accidental, de corta duración. Y no tuvo, digamos, preocupación por regular el procedimiento sucesorio. La experiencia indicó otra cosa, y los códigos procesales, cómo pudieron, resolvieron estos silencios o estas anomias. Entonces, si nosotros tenemos que recordar lo que es el proceso sucesorio, tenemos que ir al artículo 2335 del Código Civil, ¿no? 3451 es el artículo de nota que no me había acordado recién. El artículo 2335 dice objeto, ¿no? El proceso sucesorio tiene por objeto. Bueno, todos sabemos que lo primero que hacemos cuando iniciamos una sucesión es traer a ese proceso a las personas que hasta ahora tenemos identificadas como herederos, ¿no? Es
Es lo primero que hay en un escrito sucesorio que la doctora Peralta lo va a explicar. Entonces, identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, eso también es parte del sujeto, cobrar los créditos, pagar las deudas, pagar los legados, cumplir con el pago de las cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. Eso sería, palabras más, palabras menos, lo que tiene la definición del artículo 2335. Si ustedes toman en cuenta lo que acabamos de recordar, nos vamos a ir ya mismo al Código Procesal, porque son temas que hemos visto en el Código Procesal, ¿no? Bueno, estas reglas procesales que están en el Código Civil y Comercial son declaradas constitucionales, siguiendo la doctrina de la Corte Nacional, de la Suprema Corte de la Nación, de la Corte Suprema, porque estas reglas procesales son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque aseguran la vigencia de las instituciones que organizan. Entonces, se ha creado, digamos, esa concepción para poder, de alguna manera, legitimar la constitucionalidad de reglas procesales sin desairar aquel principio constitucional que indica que hay poderes que se reservan y poderes que se delegan, ¿no? Porque, en principio, todo lo que es procesal debiera ser resorte de los códigos de procedimiento de cada provincia, nación y provincia, ¿no? Pero bueno, evidentemente el Código Civil y Comercial, al tener una regulación propia, de alguna manera está dando una respuesta a una realidad, que el estado de indivisión viene del derecho de fondo y luego necesita que sea organizado a través de reglas procesales, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Determinar heredero, masa hereditaria, su liquidación, su partición y luego la distribución en los distintos coherederos, que ahora tienen otra denominación, porque hasta ahora veníamos con un lenguaje clásico de llamarle herederos o coherederos, y ahora los vamos a denominar también cotitulares de la propiedad indivisa, ¿no? Es decir, cotitulares, ahora es una terminología que no es media rara, ¿no? No es una terminología muy común en materia sucesoria o parte del lenguaje nuestro, copropietario de la masa indivisa. Esto en los libros viejos no se veía así, ¿no? Eran heredero y punto. Bueno, entonces hay un objeto muy concreto, administrar. Es muy importante la administración, porque sin una administración sana no hay posibilidad de pagar deudas, no hay posibilidad de cumplir con obligaciones. Y ahí con esto de administración aparecen también otras legitimaciones, porque hay sujetos que van a tener interés en que haya una buena administración, y hay terceros, como los legatarios, que se van a preocupar si no hay una buena administración. Entonces, esas falencias que tiene la sucesión, desde el punto de vista procesal, puede ser que esté iniciado, que esté abandonada, va a generar legitimaciones nuevas, a veces para iniciar la sucesión y a veces para continuarla, o para requerir algunos actos concretos, ¿no? Es decir, vamos a ver luego algunos ejemplos vinculados con la legitimación, cómo es necesario que el dinamismo de los terceros que tienen un interés actual derivado de la sucesión pueda de alguna manera suplir la inactividad de los herederos. Pues los herederos no tienen apuro. ¿Qué apuro tiene el heredero si está viviendo en la casa que dejó el causante? Pero el acreedor que va a esperar el plazo de opción para ver si acepta o renuncia a la herencia. Todo eso se puede luego conjugar en distintas alternativas que puede tener el procedimiento sucesorio. Vamos a ver que un tema importante es la competencia, y la competencia no es solamente el fuero de atracción, sino que es la pluralidad de sucesiones y cómo se resuelve la problemática de la pluralidad de sucesiones con relación a las sucesiones vinculadas o la acumulación de sucesiones. Y esto último que estoy diciendo no está en el código de fondo, está en el código procesal. Como está en el código procesal la admisión de nuevos herederos, eso no está en el código de fondo. Es decir, la posibilidad que los herederos ya declarados reconozcan a otros que no pueden justificar sus títulos. Ese reconocimiento solo tiene efectos patrimoniales y no repercute como un reconocimiento en el derecho de familia. Todo eso es producto de un andamiaje procesal de los códigos de procedimiento y no el Código Civil. Bueno, eso sería más o menos lo que es la apertura, ¿no? Ahora, ¿qué tendríamos que decir? Que tanto la sucesión testamentaria como la sucesión intestada, que son las dos formas de sucesión, están tratadas en el Código de Fondo, con una denominación que abandona el viejo concepto de posesión hereditaria
y se conoce como la investidura de heredero, porque el término posesión hereditaria siempre fue criticado porque más que nada lo relacionaba con los derechos reales y no con la finalidad que tenía reconocer a alguien con el carácter de título heredero. Y ahí vamos también que ensamblar las disposiciones del Código de Fondo y las disposiciones vinculadas con los códigos procesales. Bueno, la competencia es muy importante. La competencia es una cuestión de neto carácter procesal, porque los códigos de procedimiento tienen reglas específicas en materia de competencia. Pero ¿qué pasa? En materia sucesoria la importancia es otra, porque este es un proceso universal. Al ser un proceso universal, requiere la concentración de todo lo concerniente a los derechos y obligaciones del causante. Es decir, no es lo mismo un sucesor a título particular que vende su casa o dona un inmueble, que es un sucesor a título particular por actos entre vivos, no es lo mismo que un sucesor mortis causa, que bueno, en la herencia está esa casa. Esto de hablar de sucesor a título universal también nos lleva al foro de atracción que está en los concursos y las quiebras. En materia de procedimiento sucesorio hemos avanzado bastante, si bien no podemos decir de que la sucesión está equiparada al concurso o a la quiebra en cuanto a la dimensión de lo colectivo, sí podemos decir que la sucesión, bueno, en cierta manera, al ser un proceso universal, el Código Civil y Comercial dispone de que son aplicadas en forma supletoria las reglas de los concursos, ¿no? Porque siempre se ha dado el problema del pago de las deudas. No es la sucesión, por lo menos en la época de Vélez, no tenía las mejores bondades en materia de liquidación respecto de los acreedores, porque había un sistema bastante anómalo en cuanto al derecho de los acreedores de cobrar sus créditos, porque el primero que llegaba era el que cobraba, encima el heredero se podía pagar a sí mismo. Bueno, todo esto hoy ha sido de alguna manera mejorado y le va a dar mayores garantías a los acreedores del causante. La competencia, ¿qué es? Es la actitud que tiene un juez para entender en una determinada contienda. Y para eso vamos a tener en cuenta determinados parámetros como la materia, el grado, la cuantía, la persona, fundamentalmente acá el territorio, porque estamos hablando de una competencia territorial. Una competencia territorial que se interpreta de una manera muy particular en el mundo de las sucesiones. Porque nosotros sabemos que en materia de contratos, la prórroga de la competencia es un clásico en materia de convención. Porque la última cláusula que tiene un contrato tiene que ver con que las partes, en caso de conflicto, se someten a la competencia de los tribunales ordinarios de tal jurisdicción, salvo que sea una relación de consumo donde esa cláusula puede ser quitada, no hay ninguna dificultad que en un contrato se prorrogue la competencia territorial. ¿Por qué? Porque el contrato tiene un contenido estrictamente patrimonial. El artículo primero del Código Procesal Civil y Comercial nos dice que la competencia es inderogable de orden público, excepto la competencia territorial y en cuestiones estrictamente patrimoniales. En la medida que haya acuerdo, se puede prorrogar la competencia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros partimos de la base que la persona, ¿no?, según el Código Civil y Comercial, el artículo 2336 del Código Civil y Comercial, que repite la misma fórmula del artículo 3284 del Código Civil, nos dice que es juez competente para entender en el juicio sucesorio el juez del último domicilio del causante, ¿no? O sea, el último domicilio del causante. El último domicilio del causante es la escena para la competencia. El 3284 nos hablaba de jurisdicción. Jurisdicción es un poder del Estado. La palabra competencia es mucho más adecuada que jurisdicción para poder referirnos al juez que va a entender en la sucesión. Pero bueno, si el último domicilio del causante ha sido en la localidad de Morón, por ejemplo, pareciera que solamente la sucesión del causante se debe iniciar ante los tribunales ordinarios del departamento de Morón. Sin embargo,
han ido a Bahía Blanca a tramitar la sucesión, ¿no? ¿Y cómo es posible que se vaya a Bahía Blanca? Bueno, porque se echa mano a ese artículo primero del Código Civil y Comercial, donde se dice que la competencia territorial se puede prorrogar cuando hay un contenido estrictamente patrimonial. Y esto es un claro ejemplo de que el Código Civil y Comercial en materia de procedimiento no puede ser divorciado. El Código Civil y Comercial, sí, en materia de procedimiento no puede ser divorciado del Código Procesal. Porque miren ustedes que el que me dice que se puede prorrogar la competencia no es el código de fondo, es el código de forma. Por eso creemos que la integración es inevitable y así debe ser entendida. Entonces, ¿por qué no vamos a Bahía Blanca? A Bahía Blanca, y bueno, porque se han puesto de acuerdo los herederos, y porque la sucesión tiene un contenido estrictamente patrimonial. Si no tiene un contenido estrictamente patrimonial, hay muchos autores que no están de acuerdo con eso. En una sucesión puede ser que no haya bienes, puede ser que esté todo para haber derechos, para cumplir con cierto la transmisión de derechos, de obligaciones. Pero bueno, no se discute ya que se pueda prorrogar la competencia. Lo que plantea un problema muy serio eso de prorrogar la competencia. ¿Por qué plantea un problema muy serio? Porque los herederos se pueden poner todos de acuerdo, no hay ningún problema, y nos vamos a Bahía Blanca. ¿Y qué hacemos con nuestro acreedor que tiene una acción personal contra el causante, un legatario, el causante le ha legado el piano al vecino de enfrente? ¿Qué lo voy a llevar yo, por medio del fuero de atracción, al vecino de enfrente a que pida a un juez de Bahía Blanca que le entreguen el piano? ¿O el pagaré o el boleto de compraventa, cuya escrituración quedó pendiente por la muerte del causante, que son acciones atraídas por la sucesión, porque son acciones personales, donde la sucesión es parte demandada, no parte actora? Nos vamos a Bahía Blanca. ¿El derecho de defensa en juicio de estos acreedores cómo queda? ¿En qué papel se queda el legatario? Sí, es muy cómodo para los herederos, pero no es cómodo para otros que tienen un interés también derivado de la sucesión. Es más, se sacrifica el interés de los herederos para satisfacer a los acreedores y para cumplir los legados. Si no se perjudica la legítima, hay que pagar los legados. Y para pagar las deudas del causante no se puede invocar la legítima. Por eso hay que tener en cuenta que el proceso también nos lleva a esas latitudes donde tenemos que analizar si la prórroga de la sucesión ha sido correctamente aceptada, ¿no? Hay un fallo que a veces recuerdo, donde habían llevado la sucesión al juzgado de paz de Villa Gesell, y claro, los acreedores del causante se sintieron incómodos por esa situación y plantearon una excepción de incompetencia. Los herederos habían opuesto a la defensa de falta de acción y el tribunal, bueno, hizo lugar al planteo de los acreedores del causante, ¿no? Y el expediente tuvo que volver a su lugar donde en origen debió haber sido tramitada la sucesión, que era el último domicilio de la muerte del causante, ¿no? Tenemos que pensar también que para el último domicilio del causante nosotros vamos a aplicar las reglas que tiene el Código Civil en materia de domicilio, ¿no? Bueno, pero puede ser que no haya certeza sobre el domicilio. Entonces el problema es cómo probamos el último domicilio del causante. Y acá también vamos a un ejercicio procesal, porque si bien es cierto que podemos recurrir a cualquier medio de prueba, generalmente van a ser las presunciones las que van a permitir determinar el último domicilio del causante. Estamos hablando fundamentalmente en casos en que haya controversias, ¿no? En que haya alguna discusión sobre el último domicilio del causante, que no es un dato menor. Usted puede llevar la sucesión lejos de Morón, vamos al caso anterior, pero las fronteras de la provincia de Buenos Aires y hasta acá llegó la prórroga. No se puede ir a Santa Fe, por ejemplo, ¿no? De modo que es dentro de la provincia. Pero esta provincia es un país, quiere decir que puede ser conflictivo para una persona, ¿no? Litigar en extraña jurisdicción. Probar el último domicilio no es una cuestión sencilla muchas veces, por eso cuando no hay prueba directa se ha recurrido a las presunciones. Se ha determinado, por ejemplo, que la mención en el certificado de defunción del último domicilio tiene un valor relativo, es una presunción que puede ser desvirtuada por prueba en contrario, ¿no? No es que cualquier elemento de prueba puede desvirtuar esa presunción, tiene que ser un elemento importante. Pero lo cierto es que mediante prueba en contrario queda desvirtuado lo que se menciona en la partida de defunción. Ahora, esa mención puede ser corroborada por otras pruebas, y ahí tendríamos entonces certeza de que ese instrumento que está destinado a acreditar la muerte de una persona es válido también para la prueba del último domicilio.
Las presunciones han guiado a soluciones bastante elásticas. Y bueno, si una persona ha tenido durante muchos años, hasta su muerte, una actividad muy intensa en un club de barrio, y sus hijos iban a colegios de ese barrio, y tenía una fábrica en ese barrio, bueno, podemos decir que ese era su último domicilio, aunque queden algunas dudas al respecto, ¿no? Bueno, esto del último domicilio es como un imán, porque al ser un fuero de atracción, ante ese tribunal se atraen todas las causas que tienen alguna vinculación con la sucesión. Nosotros tenemos que decir que el fuero de atracción funciona con sus excepciones. Pero muchas veces, aunque no estén dadas las razones para que funcione el fuero de atracción, algunos tribunales han determinado su procedencia, fundándose en que se trataban de los mismos bienes de la sucesión, en economía procesal, en conexidad, etcétera, etcétera. Porque muchas veces el entendimiento de un juez es a veces por la prevención también. Pero el fuero de atracción es de orden público. ¿Qué quiere decir que es de orden público? Que los particulares no pueden derogar el fuero de atracción. Y esto también significa que el juez que entiende en una sucesión, si toma conocimiento que hay un expediente susceptible de ser atraído, tiene que pedirle a su colega la remisión de la causa. Y a su vez, ese juez, si toma conocimiento de una sucesión que se relaciona con el fuero de atracción respecto a ese expediente, sin que nadie se lo pida, se lo tiene que mandar al juez de la sucesión. ¿Hasta qué momento funciona el fuero de atracción? Bueno, ese también es una cuestión que ha despertado el entusiasmo de la doctrina, ¿no? Porque en realidad el fuero de atracción terminaría una vez que se realiza la partición, porque en el momento de la partición los herederos se han dividido los bienes, ¿no? En la cuenta particionaria tenemos la división y después tenemos la adjudicación y luego se conforman las respectivas hijuelas. Estos son los últimos capítulos de la cuenta particionaria y luego cada uno escribe a su nombre los bienes en los registros pertinentes, ¿no? Hasta tanto no se escriban los bienes, subsiste, como dijimos al comienzo, el estado de indivisión y por lo tanto sigue funcionando el fuero de atracción. Una de las inquietudes también que se han planteado los autores y que ha dividido a la doctrina es el estado de las causas que son atraídas. Y se ha dicho, por ejemplo, desde una posición que cuando se ha dictado sentencia y esta está firme, no debiera funcionar el fuero de atracción, pero otros han dicho lo contrario. ¿Qué tiene que ver que esté firme? Ahora hay que ejecutarla. Imagínense, estamos ejecutando una sentencia, va a entender un juez distinto al de la sucesión, cuando se tratan de bienes de la sucesión. De manera que lo correcto es que, sin perjuicio del estado que tiene el expediente susceptible de ser atraído, aún mediando ejecución de sentencia, igualmente entienda el juez de la sucesión. Hay una jurisprudencia bastante saludable que dice lo siguiente: vamos a suponer que hay un expediente que debe ser atraído. Un expediente de la provincia debe ser atraído a la capital, porque el fuero de atracción en ese sentido no tiene frontera. Si hay una resolución recurrida, lo correcto es que la Cámara Departamental resuelva el recurso y después recién se mande el expediente al juez de la sucesión. Esto es un criterio que me parece que es importante para evitar anarquías o contradicciones o aplicar, digamos, soluciones diferentes. Qué mejor que la Cámara, que va a entender en la apelación, resuelva el tema y luego se envíe al juez de la sucesión. Bueno, este es un tema de competencia importante, por la atracción. Es casi el corazón de la competencia en materia sucesoria, ¿no? Y ese juez va a conocer en un montón de acciones el juez del sucesorio. Ahora tenemos un artículo que es más casuístico que de principios generales. El 3284 del Código tenía 4 incisos bien nítidos, y cada uno de esos incisos respondía a supuestos diferentes, donde no se mencionaban acciones. Pero el 2336 es más casuístico. Entonces nos dice, ante el mismo juez conoce en las acciones de petición de herencia. Bueno, esto nos tiene que llevar al primer inciso del 3284 del viejo código, que decía las acciones entabladas entre los herederos respecto de los bienes de la sucesión. Y la acción de petición de herencia es una acción compleja, no es tan sencilla, repercute en otros institutos del derecho sucesorio, como es el heredero aparente, por ejemplo. Es decir, entrégueme los bienes, yo tengo más derecho que usted. Es una cuestión también que necesita un cauce procesal. Entonces vamos a tener una acción específica.
Todo esto implica de que el juez del sucesorio tiene que entender en materia de petición de herencia. Ya no va a tramitarse la petición de herencia ante los estrados de otro juez. Tiene que entender el juez del sucesorio. Bueno, petición de herencia, nulidad de testamento. Usted tiene una sucesión testamentaria. No puede en la sucesión discutir la validez de ese testamento. Ese testamento ha sido aprobado en cuanto a su forma, cuestión que está en el Código Procesal y que ahora está en el Código Civil y Comercial. Y vamos a encontrar que ya no están los dos testigos, ahora está el perito calígrafo. Ahí tenemos una novedad que trae el Código de Fondo. Entonces no le podemos pedir ya que los testigos reconozcan letra y firma porque el Código lo resuelve, el Código de Fondo lo resuelve con la intervención de un perito calígrafo. Esa es una de las novedades en materia procesal que tiene el Código de Fondo, donde sí innova con respecto al Código formal, al Código Procesal, Civil y Comercial. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos ventilar desde el punto de vista procesal respecto de una sucesión testamentaria? No, podemos llegar hasta que el juez apruebe el testamento en cuanto a sus formas y lo mande protocolizar. Pero si alguien tiene una razón de peso para cuestionar la validez de ese testamento, ya no solamente por lo estrictamente formal, tiene que iniciar una demanda de nulidad de testamento. Que ahora incluso el Código Civil y Comercial, a diferencia del Código de Vélez, trae las causas de nulidad de testamento. En cambio, antes, como no estaban reguladas las causas de la nulidad de testamento en el Código Civil, aplicábamos los principios de las nulidades respecto a los actos jurídicos, porque en definitiva estábamos hablando de un acto jurídico. Entonces, bueno, la nulidad de testamento debe ser tramitada. Pero no solamente la nulidad de un testamento, sino todos aquellos juicios que tienen que ver con la voluntad del testador, con la ejecución de las disposiciones testamentarias, por ejemplo, la entrega de los legados, que era la terminología que usaba el Código de Vélez. Es decir, ¿qué va a hacer el legatario? El legatario también tiene un campo procesal. El legatario tiene un campo procesal porque él tiene que presentarse en la sucesión y le tiene que reclamar a los herederos o al albacea la entrega de la cosa legada. Es más, puede presentarse en la sucesión para pedir medidas conservatorias. Vamos a suponer que el legado fuera una casa con sus muebles. Y resulta que el legatario sabe que tiene ese beneficio. Esa sucesión no se inicia, o esa sucesión se frustra porque hay dificultades, hay conflictos, hay gastos, no se administra bien, y va a llegar un momento que no va a quedar nada para entregar el legado. Entonces, ¿cómo no va a intervenir el legatario en esa sucesión? Después vamos a ver quiénes están legitimados para iniciar la sucesión, que en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, la legitimación para iniciar la sucesión, más que nada, es una creación de jurisprudencia. Desde ya que damos por sentado que el heredero está legitimado para iniciar la sucesión y que el acreedor también, porque el artículo 729 del Código Procesal permite que los acreedores, después que hayan pasado 4 meses del momento de la muerte del causante, y hayan intimado a los herederos si aceptan o no aceptan la herencia, puedan iniciar la sucesión. Por supuesto que esta legitimación de los terceros que no son herederos es circunstancial y limitada temporalmente. Porque si mañana vuelven los herederos a tener actividad, estos se tienen que retirar. Podrán quedar, llegado el caso, como controladores, como sucede con la figura del cesionario, que tiene que estar legitimado para actuar en la sucesión y pedir la partición. Si no, ¿cuándo va a saber él cuáles son esos derechos y obligaciones que se le han transmitido por muerte del causante? Por eso muchas veces la legitimación, que es una creación del procedimiento básico, sin legitimación no tenemos proceso, bueno, en cuanto a su apertura, ha sido proveída por la jurisprudencia. Después vamos a ver algunos ejemplos. Otras acciones que son atraídas por la sucesión tienen que ver, por ejemplo, con el estado de indivisión en sí mismo, con las operaciones de partición. Vamos a suponer que se demande la nulidad de la partición. Tal vez eso, más que discutirlo en la sucesión, la tengo que discutir en otro pleito. Entonces, no me importa que ya haya partición. Yo puedo seguir discutiendo, y ahí funciona el foro de atracción, cuando la partición ha sido atacada en cuanto a su validez, entonces es lógico que siga interviniendo el juez de la sucesión por medio de esas acciones, ¿no? Y lo mismo con lo que es la garantía de los lotes. El Código Civil hablaba de garantías o lotes o hijuelas en el 3284, ¿no? Es decir, los copartícipes se deben mutuamente garantías, ¿no? Y en este aspecto. Y después lo que tiene que ver con la reforma y nulidad de la partición también, que son atraídos, ¿no? Lo que sí tenemos que decir, que desde el punto de vista procesal,
este foro de atracción no funciona para todas las causas, porque hay acciones que son excluidas, como las acciones reales, por ejemplo, ¿no? Lo que no hay ninguna duda que las acciones personales, y respecto del caso en que la sucesión sea demandada, estas son atraídas por el juicio sucesorio. En algún caso, una sucesión era parte actora, pero fue reconvenida. ¿Por qué decimos la sucesión? Porque la sucesión tiene un concepto procesal también. La sucesión no solamente tiene que ver con la transmisión de derechos y obligaciones, sino que también tiene un concepto procesal. Y muchas veces se alude a la sucesión parte actora, a la sucesión parte demandada, ¿no? Entonces, si la sucesión demandó y hay reconvención, bueno, es como una contrademanda. En ese caso, funciona el foro de atracción. Bueno, no sé si quieren alguna pregunta, si me estoy extendiendo demasiado. Ustedes me dirán, porque a veces me voy... Doctor, tengo 3 personas que quieren hacerle preguntas ya anotadas. Bueno. Les voy dando el nombre, así les pueden preguntar. Anita Lugones, podés conectar tu micrófono y hacerle la pregunta al doctor. Ah, no tiene micrófono, doctor. Espere que se la leo yo entonces, la pregunta. La pregunta dice, ¿qué consecuencia tiene si no se denunció a uno de los herederos, sea por ignorancia o de mala fe? Y no le escuché bien, ¿cómo? ¿Qué consecuencias tiene si no se denunció a uno de los herederos, sea por ignorancia o de mala fe, y tampoco se anotició por medio de los edictos, sino que se entera del sucesorio en otra etapa del proceso, incluso después de la sentencia? Mire, una obligación que tiene el heredero es denunciar los herederos. Sí. Usted no puede obligar a alguien a que acepte la herencia, no puede incluir a alguien en una declaratoria si no se apersonó con ese interés, porque en definitiva la libertad para aceptar o renunciar se mantiene vigente. Lo que hay que adoptar en todo caso son medidas de tutela para los herederos ausentes, ¿no? Mire, el heredero lo importante, porque cuando usted inicia una sucesión, también se traduce en una medida conservatoria, ¿no? Fíjese que generalmente la sucesión, propiamente hablando, empieza después de la declaratoria de herederos o de la aprobación formal del testamento. Ahí empieza la verdadera historia. Usted puede iniciar una sucesión, como ha dicho la Corte de Provincia, no obstante de que no es el heredero más cercano para iniciarla. Vamos a suponer que un hermano del causante quiere iniciar una sucesión cuando hay hijos del causante. Obviamente, si no hay un testamento que dispuso de la porción disponible a favor del hermano, el hermano no puede tener ningún tipo de derecho sobre la herencia. Pero si él lo inicia haciendo saber que hay hijos del causante de localización difícil, él no puede ser obligado a hacer como una pesquisa. Lo ha dicho la Corte, antiguamente, herederos inciertos, que quizás estaban domiciliados en países lejanos, basta con manifestar esa situación, no tenemos que obligar al heredero a salir a buscar. Claro que siempre el heredero puede aparecer, por eso está la figura del heredero aparente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si obra de mala fe puede asumir responsabilidades el heredero, porque el principio es que no responde con bienes propios, sino que responde hasta la concurrencia de lo recibido. Entonces puede ser que, de acuerdo al comportamiento que tenga el heredero, pueda responder intravires o que pueda ser obligado a aceptar, es lo que se conoce como aceptación forzada, ¿no? De modo de que no es gratis ser de mala fe frente a la sucesión. Además de la responsabilidad civil en que podría incurrir, ¿no? Porque yo creo que podría derivarse de una responsabilidad civil si ha frustrado la posibilidad de suceder, ¿no? Porque cuando llegó ya es tarde, ya se vendió todo, es insolvente ahora el heredero que se quedó con todo, y por más que el juez haga lugar a la acción de petición de herencia, no tiene el bien para entregar, no tiene dinero para responder, puede haber daños y perjuicios derivados del derecho sucesorio. Pero en la medida que el heredero manifieste la existencia de otros coherederos, no estaría obrando de mala fe, y podríamos decir que esa intervención es a los efectos conservatorios. No sé qué me quedó de la pregunta, porque no la recuerdo toda. Y si tampoco se anotició por medio de edictos y se entera del sucesorio en otra etapa del proceso, incluso después de la sentencia.
Mire, la transmisión hereditaria opera para todo, inclusive para aquel que desconoce la muerte del causante o que la ignora. Él tiene lo mismo derecho del que la conoció. Y después habría que analizar por qué no la conoció, porque los edictos son una ficción. Más ahora están publicados por un solo día, en un solo diario, ¿no? Sí. Son una ficción de manera tal que la ley siempre habla de herederos conocidos y de acreedores conocidos, pero esto no significa que los herederos desconocidos y que luego acrediten su derecho puedan, digamos, hacer valer sus pretensiones frente a la herencia, ¿no? Pero para los herederos que no conocen la muerte del causante, igualmente se transfieren los mismos derechos. Acá tenemos otra pregunta de Luciano. Si no hay herederos forzosos, ¿puede el testador designar una albacea para promover la sucesión? Bueno, el tema de la albacea es un tema bastante complejo, porque el albacea no, en principio, el albacea no es ni el administrador, ni es el sujeto legitimado para iniciar la sucesión. Pero la jurisprudencia le ha dado cabida al albacea cuando no hay herederos. El albacea fundamentalmente es el ejecutor testamentario. El padre sabe que sus hijos no se van a llevar bien y que mucho cariño no le tienen al legatario, y que lo más probable es que hagan todo lo posible para no entregar la cosa legada. Designa un albacea, lo tiene que designar en la escritura, en el testamento en este caso, ¿no? En el testamento cualquiera fuera su modalidad, ¿no? Y lo que hace el albacea es tratar de garantizar el cumplimiento de las disposiciones testamentarias. Por eso los escribanos designan una albacea que se supone que es, o mencionan en la escritura una albacea que se supone que es la persona de confianza del causante, ¿no? Ahora, él puede iniciar la sucesión en circunstancias muy especiales. Puede iniciarla, sí, puede iniciarla. Perfecto, gracias, Doc. Acá hay otra pregunta. ¿Puede un tercero con un 08 firmado por el causante iniciar una sucesión para poder inscribir su vehículo si pasaron 3 años de la firma del 08? Bueno, eso no sé si lo va a querer responder Sandra, pero el 08 queda una obligación pendiente. Sí. ¿No? Y eso es un derecho que se le va a transmitir a los herederos. ¿No? Si bueno, hay alguna dificultad para transferir la propiedad de ese automóvil. Perfecto, Doc. Y acá hay un doctor, el Claudio Fernández, que quiere hacer una pregunta, si quiere habilitar el micrófono para poder hacerla, porque no me la escribió. Claudio Fernández, sí, ¿podés hacer tu pregunta? ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor, y a todos los colegas. Buenas tardes. Bueno, la pregunta lo llevo a la etapa de indivisión hereditaria para el caso de 2 herederos y un solo inmueble como acervo hereditario, y esos herederos no se ponen de acuerdo bajo ninguna circunstancia en hacer una partición privada. Y la pregunta en concreto es ¿qué instituto procesal se aplica en ese caso? ¿No? Bueno, mire, la partición o la división de la herencia o la adjudicación es necesaria para hacer cesar ese estado de indivisión donde los herederos hasta ahora lo que tienen es una vocación ideal, pero no tienen concretada aún en bienes su porción hereditaria. Todavía no son los sucesores particulares de esos bienes específicos. Lo que se hace muchas veces es una partición de hecho, que ahora está regulada en el Código Civil y Comercial, que es la división del uso y goce de los bienes, pero eso no tiene efectos jurídicos, aunque hay que decir que tiene sus complejidades. ¿Por qué? Porque la realidad va indicando un dinamismo en los hechos. Después vemos cómo se resuelve el tema jurídico. Porque si hay un solo bien, como dice usted, bueno, ya tenemos un problema. Un solo bien, me dijo, ya tenemos un problema. Porque la partición, cuando se conforman los lotes o hijuelas, no interesa que le toquen bienes distintos a cada uno de los coherederos. Lo importante es que el monto de cada lote y hijuela sea el mismo, aunque los bienes sean diferentes. Pero hay un principio en materia de partición, que es la partición en especie.
Nosotros no podemos vender los bienes para dividir el producto de esas ventas en cabeza de cada uno de los coherederos. Salvo que haya un bien que no pueda por su naturaleza ser dividido de varios, como puede ser un departamento, por ejemplo, que no le pueda dar el balcón a uno de los hijos, el comedor al otro y la cocina al otro. Entonces ahí quedan dos caminos. Tenemos un supuesto de división en especie imposible. A veces la división en especie es antijurídica, no es jurídica, y muchas veces es antieconómica. Yo tengo una manzana, una hectárea, y tengo 10 hijos, 10 herederos, la puedo subdividir en 10 lotes. Y no puedo decir que eso es antieconómico. Pero si tengo un lote chiquito, reducirlo en 10, quizá no sea posible desde el punto de vista jurídico. Y si lo puedo hacer, no va a ser económico. ¿Quién me va a comprar ese lotecito tan chiquitito? Entonces ahí está el tema, que ahora viene un poquito, digamos, revitalizado porque ha vuelto al Código Civil, en este caso al Código Civil y Comercial, un viejo instituto que fue derogado por la reforma de 1968, que es la licitación, por la cual un heredero puede ofrecer más de lo que se ha valorizado ese bien mediante el inventario y el avalúo. El inventario porque yo sé lo que tengo, inventario, y avalúo porque ¿qué me sirve saber lo que tengo si no sé lo que vale? En ese caso, la partición en especie no va a ser posible. Acá quedan dos caminos. O el heredero que tiene interés en esa vivienda compensa a sus coherederos y estos le permiten que se adjudique o se venda. Pero usted me hizo otra pregunta, me habló de la partición privada. La partición privada ahí no funcionaría porque por lo visto no hay acuerdo. Para que haya partición privada, que es una partición muy sencilla, que incluso ahora acá hay otra novedad procesal, una novedad procesal en el Código de Fondo, en el Código Civil y Comercial, pero que no es una novedad forense, porque siempre se admitió simplificar la partición cuando los herederos eran capaces, mayores, estaban presentes, no tenían acreedores estos herederos que se pudieran oponer a la partición privada, y tampoco había herederos ausentes. Entonces, como dicen los códigos, en estos supuestos, los herederos podían hacer la partición de la forma y del modo que entendieran convenientes. Y no le explicaban al juez cuánto valían los bienes que los dos hermanos mayores se habían adjudicado. Le informaban al juez que Juan y Pedro en la sucesión de José han llegado al siguiente acuerdo de división de bienes. El departamento de la calle Sucre 24 a José y el departamento de la calle Belgrano 110 a Pedro, por ejemplo. No decían ni cuánto valían, decían otra cosa. Y se ordenaba, señor juez, ordene la inscripción en cabeza de cada uno de los peticionantes. Bueno, eso tan sencillo, ahora está aceptado en el Código Civil y Comercial, reemplazar la partición por una declaración de bienes, en la medida que no haya terceros que se puedan afectar, y entonces eso no va a ser posible. La partición privada no requiere necesariamente cuenta particionaria. En ese caso, ¿quién va a decidir? Dice usted, y los herederos evidentemente no van a poder decidir. Entonces vamos a necesitar la intervención del partidor. La partición la tenemos mencionada en el Código de Fondo, en el Código Civil y Comercial, y también la tenemos regulada en el Código Procesal. El Código Procesal no nos dice quién debe ser el partidor. El Código Civil y Comercial no nos dice si tiene que tener un título habilitante, pero el Código Procesal nos dice que tiene que ser abogado. En otras provincias, como Córdoba, se dice que tiene que ser un contador, y en algunas provincias como la de Mendoza no se menciona nada, pero se decide un abogado. Es decir, va a tener que convencer el partidor a los herederos sobre la forma de dividir ese bien. El partidor hace una tarea propia del juez, por eso se dice que es un delegado del juez. Pero cuando hay un solo bien, la cuestión es compleja, porque cuando hay varios bienes, se puede conformar a todos los herederos con bienes distintos, pero con valores similares, ¿no? Pero acá va a ser imposible. Nosotros tuvimos una vez un caso de jurisprudencia, que era el caso Escándar del año 2000, fue una de las primeras resoluciones de la Cámara, donde ahí se habían cedido derechos hereditarios.
y se había dicho que el objeto de esa cesión de derechos hereditarios era un bien, un automóvil. Entonces, claro, se había hecho la cesión, o la llamada cesión de derechos hereditarios, en un instrumento privado, presentado al juez de la sucesión. Ustedes como abogados saben muy bien que se admite o se admitía, generalmente en la provincia de Buenos Aires, con mucha sencillez, una cesión de herencia, bastando con que se presente un escrito firmado por cedente y cesionario, y el juez a primera audiencia mandaba ratificar, y con eso se inscribía la cesión en el registro de la propiedad. Lo que generó en el pasado algún conflicto de poderes, porque el jefe del registro de la propiedad se negaba a inscribir una cesión que no tenía el antecedente en la escritura pública, como lo dispone el Código de Fondo, incluso el Código Civil y Comercial, y como lo dictan las disposiciones con carácter técnico registrable. Entonces, el jefe del registro tiene que cumplir la ley, pero claro, acá tenía una sentencia que le daba una orden. Entonces el juez, el registro decía que no. Entonces la Corte tenía que decidir este conflicto de poder. Entonces en el caso de ese escándalo que yo les decía, se determinó que no había cesión de derechos hereditarios porque el objeto no era una universalidad, que es lo que caracteriza la cesión, sino que era un bien concreto y determinado. Y a propósito de su pregunta, ¿qué es lo que entendimos como Cámara? Primero calificamos la figura. El juez de primera instancia decía escritura pública. Si hubiera sido cesión de herencia, era escritura pública, porque la aceptación de un instrumento privado es una creación de la práctica, es una interpretación de que la escritura pública es una exigencia de probaciones nada más, pero es una soledad relativa, no es que no vale porque se hizo por instrumento privado, hay que hacer la escritura pública, con esa obligación de hacer. Y nosotros entendimos en la Cámara de que no era una cesión de derechos hereditarios porque el objeto era un bien concreto y determinado, pero ese acuerdo era para facilitar la partición, porque la partición se puede hacer por instrumento privado presentado al juez de la sucesión o por escritura pública. Nosotros calificamos la figura, siguiendo doctrina de la Corte, no es que nosotros descubrimos la pólvora, seguimos una jurisprudencia de la Corte Provincial. Y fíjense ustedes que la cesión de derechos hereditarios, que tiene mucha característica procesal por su introducción en la sucesión, ahora está regulada en el Código de Fondo como contrato, pero en la parte de las sucesiones, pero hay un artículo que dice cesión de bienes determinados, no es cesión de herencia, se aplican las reglas del contrato respectivo. ¿Por qué le digo eso? Porque su pregunta nos lleva a la siguiente reflexión. Es muy difícil dividir ese bien si no se ponen de acuerdo, porque es el único bien a dividir. Entonces ahí quizás haya la posibilidad de seccionar el principio de partición en especie y permitir que uno de los herederos se adjudique ese bien compensando a los otros o se venda. Ahí está la labor del partidor. El partidor tiene que hablar mucho y tratar de arribar a un acuerdo, de convencer a los herederos para que todos estos herederos, el que se quede con el bien y el que no se quede con el bien, tengan el mismo trato, porque uno de los principios que hay en la partición es la igualdad frente a la partición. La igualdad frente a la partición es muy importante cumplir con ese principio de igualdad frente a la partición. No sé, estimado amigo, si me quedó algo pendiente o me fui por las ramas. Una pequeña, doctor, sí, no, la verdad que sí, pero le querría hacer una pregunta pequeña... más, Doc, porque tenemos otros que quieren preguntar, ¿sí? No, muy cortito. Bajo ninguna circunstancia, en el caso este, ¿se podrían aplicar el procedimiento de subasta? Mire, ¿para qué va a llegar? Para que la subasta es la última ratio, y seguramente los herederos van a tratar de desalentar eso. Podría derivar en la subasta si no hay otra solución. Por ahí no aparece ningún comprador. Y por ahí uno de los coherederos no quiere saber nada con que se la adjudiquen, no quiere compensar a los otros, o por ahí las diferencias no son bien arribadas. Para que haya una partición tiene que haber voluntad para dividir. Si no hay voluntad para dividir, bueno, habrá que buscar otras ventas forzadas, y ahí, no siendo posible la partición en especie, la venta forzada permite obtener un producto, y eso es lo que se va a terminar dividiendo. Muchísimas gracias. No tiene por qué. Doc, tenemos acá otra pregunta. ¿Qué acciones tiene el acreedor en el caso que el doctor mencionó en la prórroga de jurisdicción? ¿Qué medidas se pueden tomar cuando existen muchos bienes en un boleto, con un boleto en poder de uno de los herederos? Bueno, los acreedores pueden pedir medidas conservatorias. Eso ya
ya es un avance, porque ahora vamos a ver quiénes están legitimados para pedir medidas conservatorias. Es decir, ellos pueden pedir cualquier tipo de medidas conservatorias, ¿no? Pero también pueden plantear la excepción de incompetencia si el expediente por prórroga se va lejos de casa, ¿no? Se va lejos del último domicilio del causante, ¿no? Y acá también la doctora Sin nos pide que usted, doctor, señale fallos de la Suprema Corte que deslindan la responsabilidad de los herederos. Fallos que deslindan, ¿en qué sentido deslindan la responsabilidad de los herederos? No entiendo la pregunta. Los herederos tienen una responsabilidad... Doctora Sin. Sí, buenas tardes, Doc. Yo hice esa pregunta al inicio de este intercambio, en el que usted había hecho alusión a un fallo de la Suprema Corte de Justicia que decía que los herederos de buena fe tienen la, digamos, atribución de denunciar. Sí, a eso me refería concretamente, gracias. No, lo que quise decir que el heredero no puede silenciar la existencia de otros herederos, si no estaría obrando de mala fe. ¿En qué consiste la mala fe del heredero? ¿No? Que él, conociendo la existencia de un heredero con igual o mejor derecho, lo silencia, lo oculta. Mire, esto tiene mucho que ver con un ejemplo que vamos a ver ahora, que tiene que ver también con la competencia, que es la acumulación de sucesiones, ¿no? El Código Procesal tiene reglas en materia de acumulación de sucesiones. En un caso que intervino en la Sala 2 de la Matanza, el padre había ocultado la existencia de los hijos. Cuando los hijos iniciaron la sucesión había que acumularla, porque no puede haber dos acumulaciones respecto a un mismo causante. Entonces, la sucesión más avanzada es en principio la que acumula, es la acumulante. La otra es la acumulada. Acá no tiene nada que ver la que empezó primero o empezó segundo. Una sucesión es más tardía en cuanto a su inicio y estar más adelantada que otra. Por eso, el principio que permite la acumulación de sucesiones es el principio de la sucesión más avanzada. Pero como dicen los códigos de procedimiento, en la medida de que ese avance no sea a expensas de una prioridad indebida. ¿Qué es una prioridad indebida? Si usted corre una carrera con un trazado determinado y toma un atajo y usted llega primero, ahí hay una prioridad indebida. Entonces lo mismo sucede con la sucesión que avanzó en el plazo, en el tiempo. Entonces ahí tenemos una prioridad indebida. Ocultar a uno de los herederos constituye una prioridad indebida. Además de ser un acto reñido con la mala fe, un acto de mala fe. Y ahí sí el heredero es responsable. Yo tengo algunas cosas para decir, pero todavía no le hemos dado pie a la doctora Peralta. Perfecto, pasamos a ella, Doc, entonces que comience. Cualquier cosita, seguimos después o en otro momento con los temas que quedaron pendientes. Perfecto. Porque miren entonces, ahora doctora Sandra Peralta, comienza usted con su exposición. Igual complemento un poco lo que estaba hablando el doctor Posca para no seguir el tema, y con una de las preguntas que había hecho uno de los colegas por mensaje, ¿no? Que creo que puso que no tenía micrófono. Con respecto al tema de la acumulación que habló el doctor recién, en relación a una sucesión iniciada a intestato y después una sucesión testamentaria por otro de los herederos, la acumulación, como dijo el doctor, va sobre el que está más avanzado, y esto por respeto al principio procesal de economía procesal. Pero bueno, con respecto a esto sabemos que el disparador justamente es el diligenciamiento de la planilla 7205 en provincia y el cumplimiento del decreto 3003 del 56 en la nación, porque estos son los que se diligencian ante los organismos a efectos de determinar la existencia ya de otros procesos sucesorios iniciados en relación al mismo causante. Por eso, en ambos instrumentos, en la 7205 y el 3003 del 56, lo que hace el juez es informar al registro de juicios universales mediante esta planilla que es para las sucesiones y para las ausencias, determinar si ya hay en trámite algún tipo de proceso. Y siempre va a estar, por supuesto, también va a surgir de ahí el tema de la competencia, porque muchas veces
A ver, ¿qué es lo que confundimos los letrados? Decimos, ¿dónde iniciamos la sucesión? Y esto volvemos al tema del juez competente para el inicio. El juez competente para el inicio en principio es el juez del último domicilio del causante. Este sería el juez natural al que hace referencia en nuestra Constitución Nacional. Pero muchas veces se consignan, hemos escuchado por ahí por los pasillos en la jurisprudencia, que se inician las sucesiones no en el último domicilio, sino en el lugar de fallecimiento. Y eso no indica, porque muchas veces condice el último domicilio del causante con el lugar de su último domicilio, pero otras veces no. Entonces, en ese caso, lo que hay que determinar es, a través de por ejemplo, una información sumaria, acreditar que el causante se domiciliaba en el lugar en el que se intenta hacer el inicio de ese sucesorio. Pero en el caso de inicio de sucesiones posteriores, o en realidad anteriores, que esto vuelvo a repetir, surge con los informes de juicios universales, también tenemos que volver a caer sobre el tema de la competencia. ¿Por qué? Porque puede ser que se haya alterado este tema justamente del domicilio. ¿Para qué? Para desplazar el sucesorio a otra jurisdicción. Esto hace lo que es el control de los herederos sobre la masa que compone el acervo. Así que eso también es importante. Bueno, otro de los temas que quería tocar es por ahí para el grupo más joven, principiantes en el ejercicio de la profesión, es el tema del requisito de admisibilidad a los efectos del proceso sucesorio. Dijimos que tenemos que distinguir, por un lado, la sucesión y por otro lado el proceso sucesorio, que si bien suenan como similares, como si fueran exactamente lo mismo, decimos que no, porque la sucesión es propiamente la que se difiere en el mismo momento de la muerte del causante, pero generalmente quienes se consideren herederos no van a los 8 días, a los 9 días, a iniciar este proceso sucesorio, sino que puede esperarse, como dice el Código, hasta 10 años, por un plazo de 10 años. Entonces, el requisito de admisibilidad justamente para el inicio de las sucesiones es el certificado de defunción del causante. Y por ahí decimos, los médicos, esta es una observación de abogados, no saben completar un certificado de defunción, porque si todos vemos los certificados de defunción que obran en los procesos sucesorios, vemos que dice causa de la muerte, paro cardiorrespiratorio. E indudablemente todos, el que fallece por un accidente, aquel que ha transitado por una enfermedad, todos vamos a fallecer por la misma causa, que es cuando el deja de latir. Bueno, vemos que en el certificado de defunción obra consignado el domicilio, y ahí es donde nosotros vamos a tratar de ver dónde va a resultar competente el juez a los efectos de este inicio. Creo que el doctor estuvo hablando en un momento el tema de quienes estaban facultados para promover el proceso sucesorio, y acá vemos que el régimen el régimen sucesorio está dado por descendientes, ascendientes, y también tenemos la figura del cónyuge. Acá distinguimos quiénes son los herederos que son llamados por la ley a suceder, entre los cuales tenemos, como dijimos, descendientes, ascendientes, cónyuge, pero también tenemos otro heredero que en determinadas situaciones también está llamado por la ley para suceder, y que muchas veces pasa inadvertido por nosotros, pero que puede ser un heredero, entre comillas, que resulta de un proceso iniciado al efecto, o un heredero que surge a raíz de que quien inició el proceso sucesorio no pudo acreditar su vocación hereditaria dentro del proceso. Y me estoy refiriendo particularmente al Estado. El Estado va a ser el heredero en los bienes del causante, del patrimonio del causante. Recordemos que cuando hablamos de patrimonio no hablamos del patrimonio como uno de los atributos de la personalidad, sino del patrimonio como aquel que está compuesto por un activo y un pasivo en relación al causante. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una transmisión, pero debemos acreditar nuestro vínculo con el causante. El vínculo, si nosotros iniciamos este proceso, pero no podemos acreditar
hay dos situaciones que se presentan. Uno, que aquel que no pudo acreditar su vínculo con el causante, si existen otras personas que se han presentado con vocación hereditaria y estos por unanimidad lo admiten, ahí lo relevamos de la obligación de acreditar el vínculo. Pero tienen que ser todos mayores, capaces, y vuelvo a repetir, por unanimidad para ser admitido como un heredero más. Pero en el caso que sea iniciado por alguien que no puede acreditar este vínculo, indudablemente va a quedar desplazado de esta sucesión y ahí va a entrar a ocupar ese lugar, ¿quién? El Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal, según donde esté situado el bien o los bienes que componen el hacer. Bueno, no sé si tienen preguntas, si quieren que avancemos, veamos el tema de competencia, veamos el tema de la influencia, por ejemplo, de las modificaciones en el Código Civil en relación al tema de familia, que indudablemente repercuten fuertemente en lo que es materia sucesoria. Nosotros dijimos que tenemos que acreditar el vínculo y también tenemos que hacer la determinación del carácter de los bienes a los efectos de saber cómo se distribuye, porque hay muchos letrados que dicen, bueno, el cónyuge hereda el 50%. Y acá es uno de los errores que por ahí se cometen, y mucho más de lo que pensamos. El cónyuge no hereda el 50%. El cónyuge, o sea, si nosotros estamos hablando de que el acervo hereditario está compuesto por un bien de carácter ganancial, en este caso, con el fallecimiento de uno de los cónyuges, haya sido titular registral o no, si este bien es ganancial, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que provoca la muerte? La disolución de la sociedad conyugal. Decimos que la sociedad conyugal es una de las causales de la disolución, justamente es la muerte. Entonces, en este caso, si determinamos el carácter de ganancial de ese bien, el cónyuge no hereda, porque el cónyuge hereda solamente en relación a los bienes propios si los hubiere, pero no en relación a los bienes gananciales. Ese es muchas veces un punto de confusión. Y otra cuestión que les decía recién, que justamente hace a una de las modificaciones que, si bien están dentro del derecho de familia, también repercuten, y es el tema del cónyuge. No cualquier cónyuge hereda. Por eso, cuando nosotros iniciamos el proceso sucesorio, tenemos que acreditar el vínculo, pero el vínculo actual con el causante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, yo era la esposa, estábamos unidos en matrimonio, pero ¿qué es lo que dice el nuevo Código Civil? El artículo 2437 dice, el divorcio, la separación de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges. Vuelvo sobre lo mismo. El cónyuge hereda, en principio, en cuanto a los bienes propios, no en cuanto a los bienes gananciales. Entonces, si nosotros tenemos que estudiar la aplicación del artículo 2437, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que justamente una de las exclusiones es la separación de hecho, que no sería tan importante porque es mucho más fácil para probar. Pero ¿qué pasa con el tema? El código hace referencia a cualquier tipo de resolución judicial. Entonces, vemos que hoy en día estamos bastante invadidos por el tema de las denuncias por violencia familiar o por denuncias de exclusión del hogar. Cualquiera de los cónyuges puede pedir la exclusión del hogar, o un cónyuge contra otro puede realizar una denuncia por violencia familiar. Entonces, en este caso, el juez va a dictar una medida, aunque sea provisoria, porque el Código Civil no determina el tiempo del cese. El Código refiere únicamente al cese de la convivencia y lo toma de la mano a una decisión judicial. Entonces, tengamos presente que si existió entre los cónyuges una denuncia por violencia familiar, donde el juez dio la orden de retiro, de no acercamiento, la restricción, implementó las perimetrales, etc., esto va a ser una causal de exclusión directa del cónyuge por imposición del Código Civil, que sabemos que es de orden público. Entonces, es otra de las cuestiones que también los abogados no podemos dejar de mirar
teniendo conocimiento los otros herederos si esta cuestión de derecho surge dentro del proceso sucesorio que nosotros iniciamos. Bueno, Doctora, no sé cómo... Sí, doctora, acá tengo una pregunta que tiene que ver con el tema que usted estaba recién exponiendo. La excónyuge divorciada, ¿sí? Pero el bien sigue estando sin haberse disuelto la unión que tenían en el bien. Debe iniciar incidente en la sucesión para liquidar la sociedad conyugal y el objeto de mediación es obligatoria en el incidente. Sí, porque es de carácter patrimonial. Todas las cuestiones que tienen carácter patrimonial siempre van sometidas a mediación, independientemente que estemos hablando de un proceso principal o de un proceso incidental. Y en este Perfecto. caso habría que ver el tema de la aplicación del derecho en el tiempo, porque por ahí nosotros, ante esta pregunta que es sumamente amplia, no sabemos ni la fecha del divorcio, porque en realidad sí se divorció con el viejo régimen donde estaba en vigencia las causales subjetivas de divorcio y jugaba justamente un papel importante la culpa, los efectos de quedar excluido o no del régimen hereditario. Tenemos que ver cuándo se produjo, qué derecho es aplicable, qué pasó con esta situación de los bienes, si los bienes estaban en cabeza de cuál de los cónyuges, determinar el carácter, bueno, indudablemente el carácter del bien es ganancial, porque si no, no estaríamos hablando de la liquidación, o sea, queda disuelto el divorcio, pero acá iría la etapa de liquidación dentro del proceso sucesorio. Bien, muchas gracias. No, por favor. No sé cómo estamos con el tiempo, ni con respecto al tema de preguntas. Yo no escucho, no sé si me escuchan, yo no puedo escuchar. No, ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Quién quiere preguntar? Hola, yo, María Inés. Dale, María Inés, hacele sí. la pregunta a la doc. Vuelvo con el tema de los bienes gananciales porque realmente me estoy enterando en este momento. Si lo podía explicar de nuevo, o sea, en el matrimonio fallece uno de los cónyuges, ¿los bienes gananciales heredan solamente ascendientes y descendientes? ¿O hasta el cuarto grado? O sea, no entra el cónyuge. Pero no entendí. Un tema es quiénes heredan. Y otro tema es la determinación de los bienes. ¿Para qué? Para saber si el cónyuge hereda. El cónyuge hereda en relación a los bienes propios, pero el cónyuge, partimos acá del supuesto que generalmente trae confusión, donde dicen el cónyuge hereda el 50%. El cónyuge no hereda el 50%, porque de hecho si estamos haciendo referencia a un 50%, es que tenía ganancialidad en relación al bien que luego va a integrar en esa parte indivisa, en ese 50%, parte del acervo. Yo no llevo a la sucesión el 100% del bien. Lo que sí entra en sucesión es el 50%, porque con relación al cónyuge se consolidó la ganancialidad, y el 50% lo transmito. Entonces el 50% por consolidación, por disolución de la sociedad conyugal por causa de muerte. El 50% que entra en sucesión, si tengo descendientes, irán a los descendientes, si no tengo descendientes, subimos en el orden sucesorio, vamos a los ascendientes, y el cónyuge va a ser heredero, vuelvo a repetir, en relación a los bienes propios, si los hubiere, y hereda en ese caso como un hijo más. Por eso es tan importante determinar la calidad de los bienes y la porción hereditaria. Nosotros tanto para el tema de las sucesiones como para los divorcios, tenemos que saber como abogados hacer una lectura de los informes dominiales. Hablo de informe de dominio y no de certificado de dominio. Y esto es importante distinguirlo. Nosotros para las sucesiones, para el proceso sucesorio, para la etapa de inscripción, se exige que presentemos, más que la escritura, el certificado de dominio actualizado. Sí, perdón, el informe de dominio actualizado. Y esto hay una diferencia en relación a quienes piden los certificados y los efectos que tiene un certificado y un informe de dominio. Como abogados para la sucesión pedimos informe.
El informe es lo que nos dice, en cabeza de quien está el bien, la proporción que está en cabeza del causante, que es lo que realmente nos interesa, si hay usufructos constituidos en relación a ese bien que compone el acervo, pero no traba matrícula, solamente informa y con una validez de 90 días para ser presentado en el sucesorio. De hecho, tenemos que indicar para qué lo solicitamos. Ahora, el certificado de dominio, que hago hincapié en esto, que es diferente, el certificado de dominio es solicitado por los escribanos a los efectos de llevar adelante otros actos jurídicos, como pueden ser cualquier tipo de acto de disposición, de gravamen, quiero constituir una hipoteca. Entonces, pide el escribano un certificado de dominio y este certificado tiene otro efecto, que es trabar matrícula, que implica, es como sacar una fotografía y por un periodo, que no recuerdo ahora, pero creo que son 40 días, no lo recuerdo ahora, por eso cuando el escribano solicita ese certificado de dominio, tiene que dejar en claro a efectos de qué, de llevar adelante, o sea, qué acto jurídico va a estar de la mano con el pedido de ese certificado por la traba de matrícula, una compraventa, una donación, una hipoteca, qué es lo que va a llevar adelante. Y durante ese periodo de validez del certificado no puede ingresar ningún tipo de medida cautelar sobre ese bien. Entonces eso también es importante distinguirlo. Nosotros como abogados pedimos el informe de dominio. Doctora Peralta, con respecto a la pregunta que usted hizo sobre el tiempo, eso dispóngalo usted, porque no sé qué disponibilidad horaria tiene. Además, tenemos una media de 170 personas, que la verdad es increíble a esta altura de la charla, entonces va a haber muchas preguntas. No vamos a poder conformar a todos. De última, las podemos dejar para la próxima charla. Ustedes dispongan. Para el próximo encuentro, porque en el próximo encuentro vamos a volver a trabajar sobre estas situaciones procesales, vamos a hablar no de lo que es justamente la sucesión, sino del proceso sucesorio, que vuelvo a repetir, suenan muy parecidos, pero son diferentes. Nosotros, a los efectos de la institución del heredero, tenemos que transitar por un proceso sucesorio. Entonces, es cuestión simplemente terminológica, pero que a los efectos jurídicos no es lo mismo, ¿sí? Incluso para disponer, o como recién hablaba el doctor Posca, con respecto al tema de la inscripción de la declaratoria de herederos, cuando nosotros inscribimos la declaratoria de herederos, no estamos partiendo. Muchos entienden que estamos partiendo, pero en realidad hay una condición de estado de indivisión postcomunitario. Entonces, cuando los herederos quieren dividir ese bien, que ya está inscrito está inscrita la declaratoria, muchas veces hay abogados que decimos, me voy a poner del lado de los abogados y dejar al doctor Posca del lado del Poder Judicial, ¿qué es lo que decimos los abogados? Listo, me enojé con no quiero tener más vinculación en relación a este bien, con derechos reales sobre este bien como es el dominio, ¿y qué es lo que dicen? Pido la división de condominio, pero entendamos que no podemos hablar de división de condominio cuando solo hay inscripta hay una inscripción de declaratoria de herederos. No estamos con condóminos, ¿entienden? Entonces, esos también son temas que vamos a tocar por ahí para la próxima reunión. No sé, doctor. Y yo voy a hacer dos preguntas que seguramente van a ser para la próxima reunión. Es el tema del tracto abreviado, para preguntar para la próxima. O sea, creo que en sucesiones tiene otro término. Y el tema de la renuncia a la herencia, digamos, porque justamente tengo en proceso esa situación que es un bien que está en la costa. No sé si puedo preguntar tan específicamente o no, pero no sé si lo puedo hacer. Sí, hacé la pregunta, pero esta sola, porque ¿sabes qué pasa? Si no se alarga demasiado y la doctora tiene que continuar con... Sí. O sea, bueno, si no queda para la próxima el tema de la renuncia a la herencia. Simplemente lo planteo como inquietud para la próxima. Después, si no, la hago puntual. Doctora. Gracias. Perfecto. Ustedes tienen que tener en cuenta que, también escuchamos por ahí, por los pasillos, como suelo decir yo, que, le hizo la sucesión del auto, le hizo la sucesión del departamento, y la sucesión no es ni del auto, ni del departamento, ni del campo, ni de las sucesiones en relación al causante, porque dijimos, transmite patrimonio.
Y la pregunta del millón es, ¿para qué nosotros, como abogados, iniciamos una sucesión? Ustedes van a decir, y es muy fácil, para pasarle este bien a quienes fueron declarados herederos o a quienes fueron instituidos herederos, pero en realidad la respuesta es mucho más simple. Nosotros creamos, ¿sí?, a través de la sucesión creamos título. Sabemos, esto lo vimos allá lejos ese tiempo en la universidad, que existen dentro de lo que es la clasificación de los actos jurídicos, actos intervivos y actos mortis causa. Cuando hablamos de sucesión, indudablemente estamos hablando de los actos mortis causa. Entonces, yo no puedo llamar, obviamente, a escriturar a un fallecido. Entonces, la única forma de crear título es utilizando la herramienta del proceso sucesorio y llegar, por supuesto, a la finalización con el ingreso de determinado bien registral al sucesorio para después pedir la inscripción y vamos a ver cuáles son todos los pasos en la acreditación de la titularidad, el tema del pago de tasa de justicia, o sea, todo lo que gira alrededor de la inscripción. Y bueno, también se puede ir ampliando, ¿no es cierto? Cuando nosotros iniciamos la sucesión, antes con el viejo código, ningún juez le daba vía a una sucesión en la cual no se hubieran denunciado bienes integrantes del acervo. Cosa que hoy lo podemos hacer, porque el único requisito que pide el código es la acreditación del fallecimiento del causante. Y después viene como segundo paso la acreditación de los vínculos, para saber si tenemos legitimación o no, para llevar adelante el proceso sucesorio. No sé, doctor Costa, ¿cómo estamos con...? No lo veo, me parece que salió justo. Acá lo veo. Estoy acá. Ay, se me cambió de lugar. No, está bien, doctor. Bueno, decía Claudia, no sé si quieren cerrar los doctores o tienen más tiempo, eso. ¿Ustedes quieren cerrar ya o prefieren continuar con algún otro tema o hacemos alguna otra pregunta? Yo diría, no sé, que continuemos hasta 20:30 solo con preguntas y no iniciemos otro tema para justamente no cortarlo. No sé qué dispone el doctor. Bueno, acá yo tengo una pregunta que, por ejemplo, con respecto a lo que usted dijo de la parte conyugal, si podría poner un ejemplo de lo de la sucesión conyugal, capaz se entiende mejor, si se podría poner un ejemplo. ¿Un ejemplo de la sociedad conyugal? Sí, de la sucesión conyugal, por ejemplo, cuando el cónyuge es un heredero más. El cónyuge es un heredero más en el caso de que no haya descendientes, porque dijimos que si hay descendientes desplazan al cónyuge. Eso es aplicación de las reglas sucesorias, del orden sucesorio. Entonces, si tenemos descendientes, comunes o no, estamos hablando siempre descendientes del causante. Entonces, si hay descendientes, desplazan al cónyuge. Si hay bienes gananciales, el cónyuge no es heredero cuando concurre con los descendientes en relación a los bienes propios. Por eso acá tenemos orden sucesorio y carácter de los bienes, además de quienes se presentan dentro del proceso sucesorio, que se presenta únicamente el cónyuge. Tenemos que ver, si no tenemos descendientes, tenemos que ir para arriba en el orden sucesorio. Decimos, no hay descendientes que lo desplacen. Vamos para arriba a ver si tenemos ascendientes. Y ahí en esos casos el cónyuge concurre con los ascendientes. ¿Sí, doctor Posca? Bueno, doctor, ¿tiene algo para agregar? Creo que estábamos hablando de algunas cuestiones procesales vinculadas con la legitimación para iniciar la sucesión. Creo que habíamos quedado a mitad de camino en ese terreno, y yo, como había hablado un tiempo, dije, no quiero que la doctora se quede sin su tiempo también, ¿no? Me pareció que estaba apropiándome del tiempo de ella, ¿no? Por eso dejé de hablar, porque miré el reloj, vio que el reloj, el celular donde tenía la hora, ¿no? Y el tiempo vuela, ¿no? No solamente se vuela con aviones, se vuela también con el tiempo. Hay cuestiones procesales que no están especificadas en los códigos, y uno de ellos es la legitimación, que no están bien especificados en los códigos. El Código de Santa Fe es un código bastante explícito en materia de legitimación para iniciar la sucesión. Igualmente no es que está agregando cosas que no resolvemos en la provincia, porque en la provincia de Buenos Aires la legitimación fue resuelta mediante la jurisprudencia, ¿no?
en algunos casos para admitir la legitimación, en otras para discutir el alcance de esa legitimación, que es una vieja discusión que hubo respecto del sesionario, si el sesionario tenía legitimación en todos los casos, o solo cuando la sesión era total y no cuando era parcial. A mí me pareció que hay que legitimarlo siempre. El donatario, que es algo extraño, porque no sé si ustedes alguna vez habrán escuchado hablar de la legitimación del donatario para iniciar la sucesión. Ahora voy a hablar un poquito sobre eso. A mí me tocó como juez de primera instancia resolver un caso, y como juez de la Cámara otro caso. Ahora vamos a hablar de eso. Pero yo decía que el Código de Santa Fe tiene un explícito enunciado de la legitimación, porque en el artículo 598 me dice el cónyuge. Lógico, ¿cómo no lo vamos a legitimar? Más que la doctora acaba de decir que hay bienes propios y bienes gananciales. Por eso siempre el subpértite tiene una ventajita para la designación incluso del administrador, en la medida que tenga capacidad, porque bueno, puede ser que sea una persona anciana, que no tenga la posibilidad por un tema físico, espiritual o psicológico de poder administrar, pero a veces hay bienes que son gananciales y bueno, tenemos el cónyuge subpértite que no es heredera, como explicó la doctora Peralta, es decir, usted puede tener un multimillonario y todos son los bienes gananciales. Bueno, en esa sucesión del magnate, a la viuda no le va a tocar nada, le va a tocar lo de ella, porque era de ella, siempre fue de ella. Socia de una sociedad disuelta por una causa de disolución de la sociedad conyugal, que es la muerte de uno de los esposos. Por lo menos en el sistema tradicional que sigue el derecho patrimonial matrimonial, que es el derecho del régimen de comunidad, ¿no es verdad? Donde ahí sí hablamos de bienes propios y bienes gananciales, pero bueno, con el advenimiento de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, tenemos el régimen de separación de bienes y ya la historia cambia. Pero se da esa figura, digamos, comunidad poscomunitaria que habló la doctora recién, ¿no? Entonces, lógicamente, están digamos, esos matices con respecto a la sucesión, donde se involucra, digamos, un bien que es ganancial y solo se transmite el 50% de ganancialidad que le correspondía al difunto. Y bueno, ahí son los herederos forzosos llamados los descendientes, lo que van a excluir al supértite. En el régimen de comunidad, la viuda o el viudo no reciben nada respecto del otro 50%, salvo que el causante la haya mejorado con un testamento, ¿no? Pero bueno, volviendo a los legitimados, tenemos el supértite, los herederos y los legatarios. Nosotros ahora tenemos la posibilidad del heredero, que tiene esa vocación a la universalidad, y tenemos también la figura del heredero de cuota, ¿no? Que es un nuevo legitimado que hay en el derecho nacional, que no existía durante la vigencia del Código de Vélez. A este heredero de cuota no le va a tocar ya una universalidad, sino una parte indivisa de esa universalidad. Y ya no tenemos al legatario de parte alícuota, que era una figura híbrida, que no era heredera, pero se discutía si era un sucesor a título universal o a título particular, porque el sucesor a título universal es aquel a que le toca todo, una parte del patrimonio, todo una parte alícuota del patrimonio de otro. Pero con los legatarios tenemos una dificultad, ¿no? El legatario a veces necesita actuar en la sucesión. Por supuesto que cuando legitimamos al legatario, le exigimos lo mismo que a un acreedor, aunque este tiene un tipo de crédito diferente, no obedece la razón de su crédito a una deuda del causante, sino a la última voluntad del causante. Pero técnicamente es alguien que tiene legitimación para reclamar lo que se le debe, que nace su derecho recién a partir de la muerte del causante. Este legatario podría iniciar la sucesión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en la medida que cumpla con los requisitos que establece el artículo 729 del Código Procesal para legitimar a un acreedor, que es dejar que pasen 4 meses desde el momento de la muerte del causante y que haya intimado a los herederos a ver si aceptan o no aceptan la herencia. Pareciera que sin estos requisitos, sin el cumplimiento de estos requisitos, no podrían estos acreedores iniciar todavía la sucesión. Pero hay créditos y créditos. Hay créditos que son impostergables,
que tienen carácter alimentario. Y a veces hay situaciones en el proceso sucesorio de verdadero abandono del expediente, donde no es posible tener certeza sobre una efectiva liquidación de esa sucesión y sobre la obtención de lo necesario para cumplir con los legados. En esos casos, la jurisprudencia, sin el cumplimiento estricto de esos requisitos exigidos por el artículo 729, ha legitimado al donatario. Perdón, al legatario. Pero eso serían entonces la posibilidad que tienen los legatarios de iniciar una sucesión. Respecto del albacea, que es uno de los sujetos legitimados por el artículo 598 del Código de Santa Fe, nosotros no tenemos ni en el Código de Nación ni en el Código de Provincia, procesalmente hablando, una disposición que diga que el albacea está legitimado a iniciar la sucesión. Pero bueno, evidentemente el albacea tiene que tener derecho a iniciar la sucesión. Porque él tiene un mandato, él tiene un deber que cumplir. Y ese deber que cumplir es dar respuesta a una encomienda del causante. Él debe garantizar el cumplimiento de todas las mandas testamentarias. Y para eso seguramente va a necesitar activar la sucesión. Por supuesto que esta legitimación que puede tener un acreedor, que puede tener un legatario, que puede tener una albacea, es residual y es temporal, como lo dice el propio artículo 729, hasta tanto se presenten los herederos e inicien la sucesión. Ahora, claro, ustedes me dirán, y si no hay herederos, no hay acreedores, no hay albacea, no hay legatario, no hay nadie que reclame los bienes, como lo explicó la doctora Peralta, está la posibilidad de la sucesión vacante, ¿no? En este caso, en la provincia de Buenos Aires, es el fiscal de Estado el que está encargado de tramitar todas las sucesiones vacantes. Hay 18 jurisdicciones en la provincia y un fiscal delegado local en cada uno de las jurisdicciones, ¿no? Entonces, bueno, esto no significa que si el fisco inicia una sucesión con la intención de su eventual declaración de vacancia, no aparezca luego un heredero y diga, mire, yo quiero esos bienes, hasta puede iniciar una acción de petición de herencia contra el Estado. Lo que sí que el heredero que tardíamente se presenta debe conformarse con encontrar los bienes en el estado en que se encuentra y además tiene que pagar todos los gastos que al Estado le ha provocado el trámite de la sucesión vacante. Que en principio los gastos de la sucesión vacante se satisfacen con el acervo, no, el Estado no mete la mano en el bolsillo para pagar los gastos de una sucesión vacante, sino que es la propia sucesión con sus bienes la que provee lo sustentable para pagar gastos. Entonces, en la provincia de Buenos Aires tenemos el fiscal de Estado, en la provincia de Santa Fe está el Consejo de Educación, ¿no es cierto?, en la medida que se haya reputado la herencia vacante. Bueno, eso por un lado. Entonces ahí tenemos intervención de los interesados, que no solamente pueden iniciar la sucesión, sino que también, por ejemplo, un acreedor puede pedir medidas de administración provisoria o medidas conservatorias, ¿no? Las medidas conservatorias son muy importantes. Fíjense ustedes que de acuerdo a los códigos procesales pueden ser dictadas incluso de oficio por los magistrados, ¿no? Entonces es muy importante conservar los bienes. Por eso los herederos, cuando necesitan vender, y esos actos de disposición se relacionan con bienes perecederos, hay que levantar la cosecha, si no vendemos la cosecha ahora, si no vendemos el ganado ahora, mañana va a ser tarde, ¿no? Son productos perecederos, o que se puede pasar el tiempo para su enajenación. Entonces eso tiene que ver con la conservación de los bienes, porque todavía no hay medidas de disposición que sí se podrían hacer para pagar deudas. Entonces el acreedor puede pedir la designación de un administrador provisorio, por ejemplo. Eso estaría legitimado, ¿no? Se puede pedir un inventario, no el inventario que nosotros conocemos en otro sentido, ¿no?, cuando se obliga al heredero a hacer un inventario, sino el inventario cautelar, la medida cautelar, el inventario visto como una medida cautelar, no para recoger datos que nos permitan determinar cuántos bienes hay y cuánto valen cada uno. Incluso se pueden hacer inventarios en distintas jurisdicciones, como lo tiene previsto el Código Procesal. Pero esto tiene que ver con la primera etapa de la sucesión, donde todo es provisional, donde todavía no aparecen sujetos con funciones liquidadoras, como el heredero que, por ejemplo, ya tiene declaratoria a su favor,
o testamento aprobado en cuanto a sus formas. Entonces, fíjense ustedes que son intervenciones, salvo la del heredero, que están un poco sujetas a la posterior intervención del heredero. Es como los tutores que a veces intervienen por los pupilos y esto alcanza la mayoría de edad, y entonces, bueno, ya no actúan más, ¿no? O desaparece la incapacidad, ¿no es verdad? De modo tal que estas cuestiones tienen ser que vistas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver un poco de jurisprudencia, viendo ya la hora, ¿no? Es decir, ya dijimos que los herederos son los que pueden iniciar la sucesión, la herbacía también, dijimos los acreedores, dijimos los legatarios, ¿y los donatarios qué pasan? Bueno, miren, muchas veces nos encontramos en los tribunales que un donatario quiere iniciar la sucesión. Ahí tenemos que aclarar algunas cosas. El donatario es aquel que ha celebrado un contrato en vida del causante y con el causante. Celebró el contrato de donación y por lo tanto el bien donado ya se ha transferido en propiedad al donatario. No se necesita que una sucesión declare alguna transferencia de bienes o de derechos. Pero ¿qué pasa? Se dice por ahí que la donación es como una suerte de título imperfecto de dominio, porque puede venir una acción de reducción de los herederos forzosos y el dominio es resoluble y se puede recuperar ese bien, porque las donaciones y los legados pueden afectar la legítima de los herederos forzosos. ¿Pero por qué un donatario inicia una sucesión? Bastaría con decirle que la sucesión, él no está legitimado porque el bien no integra el acervo sucesorio. Bastaría con decirle eso. ¿Pero qué es lo que pretende el donatario? Que el juez declare que no hay herederos forzosos. O que el juez en una declaratoria dicte una declaratoria donde no se incluyen herederos forzosos. Porque los colaterales, los primos, los hermanos, los tíos, los sobrinos, esos no son herederos forzosos. Nadie va a perseguirlos por defensa de la legítima. Ningún acreedor puede temer si un colateral incorpora un bien a su nombre, porque no hay legítima acá, no va a aparecer ningún heredero para perseguir ese bien. Ahora, ¿qué pasa? Subyace en una sucesión de este tenor una realidad económica. Quizás muchas personas no puedan tener la posibilidad de que se les dé un crédito cuando quieran, digamos, garantizar la compra de una propiedad, porque el banco les puede llegar a decir, o el financista, mire, eso no es suficiente garantía porque, bueno, mañana puede venir un heredero forzoso y lo puede perseguir a usted, donatario. También ahora que con el código nuevo hay una gran ventaja para los donatarios, que podría de alguna manera frustrar la legítima en algunos casos, porque hay muchas maneras de derogar la legítima. Una es decir, derogamos la legítima y se acabó, participamos ahora de los países cuyos regímenes jurídicos son de la absoluta libertad de testar. Nosotros no hacemos eso, nosotros seguimos con una reglamentación de esa libertad, le damos libertad al causante para testar, pero le damos límites también. Pero cuando usted, por ejemplo, tiene un artículo en el código que se llama perquisición breve, adquisitiva breve, que dice que a partir del vencimiento del plazo de 10 años, desde el momento en que el donatario entró posesión de la cosa donada, con eso puede repeler cualquier acción de los herederos forzosos, con la curiosidad que el donatario tiene a su favor un plazo que ha comenzado en vida del causante y que los herederos forzosos recién tienen la posibilidad de accionar en defensa de la legítima a partir de la muerte del causante. Por eso para mí es un modo indirecto para ese supuesto de derogar la legítima hereditaria, ¿no? Un tema polémico que seguramente cuando comience a abrirse la jurisprudencia sobre esta disposición, se van a ver notas de reproches constitucionales, me parece a mí, ¿no? Bueno, el caso Labrit es el caso que yo le comenté al donatario, que es un viejo fallo de La Matanza. Pero vamos a suponer que se haya dictado una declaratoria de herederos y que no se haya mencionado a ningún heredero forzoso. ¿Qué tranquilidad tiene el donatario que pudo abrir una sucesión y el juez le permitió su legitimación? Si, como digo yo, la declaratoria de heredero es una puerta entreabierta, no hace cosa juzgada en un sentido material. Puede entrarse y salirse en cualquier momento si se dan los presupuestos. Mañana puede aparecer un heredero no conocido que toma nota de que su padre ha muerto, inicia una sucesión. Inicia la sucesión una acción de petición de herencia y termina venciendo al heredero declarado, que es su tío, hermano del causante. Quiere decir que siempre está la posibilidad de que aparezca un heredero. De modo tal de que tampoco una declaratoria de heredero sin mención de herederos forzosos
podría dar pie a una solución definitiva para el donatario. Me da la impresión que a veces los que prestan dinero se conforman con que usted le lleve un papelito, con que no hay nadie con posibilidad de que luego inicie una acción de reducción, ¿no? Me da la impresión, porque si no, no tiene objeto, que muchas veces el donatario inicia la sucesión, que en todos los casos se le desestima la legitimación para iniciar la sucesión, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Ya que hablamos de la declaratoria, seguramente en la próxima charla vamos a hablar un poco más de la investidura del heredero. Digamos que la declaratoria de herederos ha quedado un poco opacada con la reforma, porque si bien es cierto que se ha mantenido como una tradición, porque muchas veces hasta se discutió sobre el valor de la declaratoria, porque en realidad la posesión de la herencia, la posesión hereditaria, el título heredero, no necesariamente tiene que ver con una declaratoria de heredero cuando es un heredero forzoso, porque el hijo del causante, por ejemplo, el descendiente del causante, no necesita que un juez se pronuncie sobre su derecho, la tiene de pleno derecho ese título. El hermano sí tiene que ser incluido en la declaratoria. El que no es heredero, pero ha sido beneficiado por un testamento, tiene que ser declarado heredero por el juez mediante la aprobación formal del testamento. Pero ¿cuál es el valor que tiene la declaratoria como anticipo de nuestra próxima reunión? Que la declaratoria hoy no es exigible, excepto cuando hay bienes registrables. Cuando en el acervo hereditario hay bienes muebles registrables y bienes inmuebles, se necesita la declaratoria de heredero. Ustedes los abogados saben que a veces hay que buscar un puente para ir a la inscripción, y ahí no sirve la declaratoria. Bueno, no sé si... No, está bien, Doc. Sí, ya nos pasamos de tiempo, estamos pasadas las 8:30, creo que sería bueno concluir aquí la charla y poder encontrarnos en la próxima para poder seguir con la misma. Nos quedaría si para la próxima, Sandra. De la colega, que seguramente la doctora Peralta va a hablar, que es el trato abreviado. Ah, sí. Ese es un tema que creo que quedó para la próxima charla, y también se habló de la renuncia de la herencia, que si bien no es un tema estrictamente del procedimiento sucesorio, podemos hablar unos minutos sobre algunas cuestiones procesales relacionadas con la renuncia a la herencia, si les parece bien, y avanzar un poco sobre la sucesión testamentaria, la sucesión intestada y la sucesión testamentaria en cuanto al trámite que prevé el Código de Fondo y el Código Procesal Civil y Comercial, si les parece bien. Sí, doctor. Sí, muchísimas doctor. gracias. Muchísimas Vamos a tener que gracias. agregar otro martes. Me parece que el próximo martes no va a alcanzar. Mire, hay una película que creo que en la Argentina hizo Mirta Legrand, pero que se hizo en Estados Unidos, los martes de orquídea, digamos los martes sucesiones. Claro. Muchas gracias. Pero, Bueno, muchas gracias, le damos un aplauso a los dos disertantes, por favor, y nos vemos el próximo martes. Gracias a ustedes, gracias porque excelente. Es una discusión que la doctora Peralta me haya acompañado en esta charla. Si me lo permiten, quisiera decir algo que me trae recuerdos muy cálidos, porque hace muchos años, también fui convocado por el Colegio de Abogados de La Matanza para hablar de procedimientos sucesorios, y tuve el honor que en esa oportunidad compartió las charlas conmigo el doctor Pablo Ayale. Entonces aprovecho esta oportunidad para rendirle un emotivo recuerdo a un gran hombre, a un gran abogado y a un gran dirigente, que lo conozco de mi época de mesa de entrada en los tribunales. Todo es bueno para recordar los viejos y buenos tiempos. Y agradeciendo nuevamente al colegio esta oportunidad que nos brinda, desde siempre, porque 1991 quedó allá tiempo y hace lejos, y me acuerdo que ahí fue mi primera charla en el Colegio de Abogados. Después vinieron otras, pero mi corazón me hace acordar siempre de la primera. Si no fuera por esa, me hubiera animado a dar una charla. Gracias, doctor, por recordar a Pablo. Y es más, el año pasado, cuando inauguramos el nuevo salón auditorio que tenemos en el colegio, justamente lleva el nombre de Pablo, ¿no? En homenaje a él. Y estuve en esa oportunidad, bueno, también estuve en esa oportunidad. No, el doctor Ramón Posca. Y gracias a las colegas que han moderado con mucha eficacia, con mucha eficiencia, y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Peralta. Que mis colegas de la profesión estén escuchándonos. Bárbaro, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias por un apretón de mano. Justo, doctor, aplausos, por favor. Gracias, Sandra, gracias por la compañía.
A ustedes, gracias. Gracias. Sandra, gracias. Gracias, Sandra. Gracias a todos. Muchas gracias.